Hola. Hola chicos. A ver. Hola chicos, bueno, como saben, el tema de hoy es carbohidratos 2, porque vamos a tocar todo lo que es su clasificación, sus funciones y sus fuentes alimentarias. ¿Ok? A ver, esperemos a que más compañeros se conecten. Eh, en la sesión 6 vimos lo que era, qué son los carbohidratos, cómo era su digestión, y también tocamos un poquito las fuentes alimentarias, las funciones y la clasificación, pero ahora lo vamos a tocar más a fondo. También vimos cuál es la recomendación de hidratos de carbono en nuestro organismo, ¿no? Bueno, recordando o recopilando, los carbohidratos que nos van a brindar la mayor parte de energía, ¿no es cierto? De 50 a 60% de energía. Ahora, comenzamos a ver cuántos tenemos. 4. Chicos, a ver, confírmenme por el chat. Confírmenme por el chat si están viendo la pantalla que les estoy poniendo de las diapositivas. ¿Me confirman, chicos? ¿Sí miran? Ah, ya, listo. Listo. Entonces, a ver, ¿esperamos a más participantes o comenzamos? Creo que comenzamos de una vez. Bueno, como les estaba diciendo, ahora vamos a ver la sesión 7, que corresponde ya a la parte de clasificación, funciones y fuentes alimentarias de los carbohidratos. Bien, a ver. ¿Cuál es la clasificación de los carbohidratos? La clasificación, vamos a ver una clasificación que es primero sencilla, como dice en la diapositiva. También llamados glúcidos o hidratos de carbono, los carbohidratos, por hacer referencia a su composición en carbono, hidrógeno y oxígeno. Existen dos tipos principales de carbohidratos, los que son glucémicos y los que no son glucémicos. Ahora vamos a ver por qué les decimos glucémicos y por qué les decimos no glucémicos. Glucémicos les decimos y los denominamos así porque al digerirse en el sistema digestivo rinden glucosa, que es absorbida en el intestino delgado. Uno de ellos, uno de esos hidratos de carbono glucémicos viene a ser el almidón. ¿Se acuerdan dónde se encontraba el almidón? El almidón se encontraba en los carbohidratos complejos. Eso lo vamos a ver más adelante y al final se van a poder dar cuenta. Ahora, ¿qué son los hidratos de carbono no glucémicos? Son aquellos que no son digeridos por las enzimas intestinales. ¿Se acuerdan que las enzimas eran como tijeritas? Sí, ¿no es cierto? Que hacían que los carbohidratos se vuelvan más pequeñitos y sean más fácil para ser digeridos en nuestro organismo. Entonces, estos hidratos de carbono no glucémicos no son digeridos por las enzimas, entonces se van hasta el intestino grueso. Ya no se van al intestino delgado, sino pasan directo al intestino grueso y allí son fermentados por la microbiota, dando lugar a diversos componentes, algunos de los cuales son utilizados por el organismo, por ejemplo, la celulosa. Este tipo de hidratos de carbono constituye lo que se denomina la fibra alimentaria, que seguro muchos de ustedes han escuchado hablar de ella, ¿no es cierto? La fibra alimentaria
Entonces, es parte de los hidratos de carbono no glucémicos porque no se digieren, ¿ya? Bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo es la estructura química, ahí se van a acordar un poquito de la química del colegio, cómo es la estructura química de los hidratos de carbono. La estructura química, ¿se acuerdan que la unidad básica de los hidratos de carbono eran los monosacáridos? Sí, ¿no es cierto? Bien, ¿verdad? Los monosacáridos, así es su estructura química. De los disacáridos, como la maltosa, la lactosa, la sacarosa y la isomaltosa, esa es su estructura química, un poquito más compleja, más grande, ¿no? Miren, los monosacáridos es simple, nada más así. Pero los disacáridos ya vienen, por decirlo, dos hexágonos unidos. ¿Listo? Y en los polisacáridos, este nada más es uno, porque ya por el gráfico no entraban más. Este es uno nada más. Y tiene hartos hexágonos unidos. Entonces, su estructura química es más compleja. Ahora vamos a ver netamente la clasificación de los hidratos de carbono glucémicos. ¿Se acuerdan cuáles eran los glucémicos? Los que sí se podían digerir en nuestro organismo, ¿no? Los que pasaban al intestino delgado. Entonces ahí vemos, por ejemplo, tenemos a los azúcares, a los oligosacáridos, a los polisacáridos y a los carbohidratos hidrogenados. ¿Ya? Este es como un cuadrito resumen, pero acá les paso a explicar. Los hidratos de carbono denominados azúcares o también que se van a incluir ahí, también son llamados monosacáridos, pero dentro de ellos también se incluyen los monosacáridos y los disacáridos. Entonces, ¿qué son los monosacáridos? Los monosacáridos son hidratos de carbono mononuméricos y por tanto los más sencillos. ¿Se acuerdan del gráfico que les mostré? Eran los que tenían solamente un hexágono, ¿no es cierto? Es la unidad básica de los carbohidratos, lo que les dije, los monosacáridos. Son los más sencillitos. Dentro de ellos encontramos al más conocido y al más difundido. ¿Quién es? La glucosa. La glucosa, por tanto, es un monosacárido, un azúcar simple. La glucosa nos dice que no es abundante como tal en los alimentos naturales, pero es el constituyente único o fundamental en todos los hidratos de carbono glucémicos, como ya se ha comentado. Claro, porque como hemos visto en la digestión, casi todos los carbohidratos, ¿en qué se van a convertir al final de la digestión? En glucosa. ¿Y la glucosa para qué nos va a servir? Para alimentar a todos nuestros órganos fundamentales, tales como el cerebro. Entonces la glucosa es un carbohidrato simple muy, muy importante. No se encuentra como tal en muchos alimentos, pero sí es la digestión final de casi todos los carbohidratos. La fructosa. La fructosa, también conocida por las frutas, ¿se acuerdan? También se encuentra en pequeña cantidad en algunos alimentos vegetales, sobre todo en frutas y en mayor cantidad en la miel. Está formado por parte del disacárido sacarosa y es el hidrato de carbono más dulce. Sí, aunque ustedes no lo crean, la fructosa es el hidrato de carbono más dulce. La galactosa. La galactosa apenas se encuentra en los alimentos como tal, está formando parte del disacárido lactosa o azúcar de la leche. La galactosa al final se va a convertir ¿en qué? En lactosa. En lactosa y en 2 unidades de glucosa. Entonces, recuerden esto, los monosacáridos o azúcares simples van a ser la glucosa, la fructosa y la galactosa. ¿Ya? Ahora veamos otro. Los disacáridos. Los disacáridos también son parte de los azúcares, ¿no? De los azúcares simples, monosacáridos y disacáridos. Los disacáridos están formados por 2 moléculas de monosacáridos, siendo los más comunes la sacarosa, la lactosa
y la maltosa. Entonces los disacáridos ya son un poquito más grandecitos, ¿no? Porque ya están formados por 2 moléculas de monosacáridos. La sacarosa es el azúcar de caña y remolacha, o también llamado beterraga, encontrándose en pequeña cantidad en las frutas. Es el azúcar común que se utiliza en casa y además es ingrediente fundamental en la elaboración de productos de pastelería, ¿no? Los pasteles, los pancitos, todos ellos. Es el azúcar normal que nosotros comemos todos los días. La lactosa se encuentra solo en la leche y en el yogur y en algún otro derivado lácteo que no haya sufrido fermentación como el queso. La lactosa no la van a encontrar en el queso, pero sí en la leche y en el yogur. La maltosa, también denominada azúcar de malta porque se localiza en el grano germinado de la cebada, está constituida por 2 moléculas de glucosa. La maltosa, a ver, ¿en qué se van a acordar? Por ejemplo, en la cerveza. Tiene malta, ¿no? Ahora, la maltosa no se encuentra como tal en ningún alimento común y solo se obtiene por hidrólisis o por hidrólisis, acuérdense que es corte. Entonces, cuando cortamos el almidón, ahí van a encontrar la maltosa. Oligosacáridos. Teníamos a quiénes? A los azúcares, la primera clasificación, que eran los monosacáridos y los disacáridos, y ahora tenemos la segunda clasificación, que son los oligosacáridos. Comprenden aquellos hidratos de carbono que contienen de 3 a 9 moléculas de monosacáridos. Destacan las maltodextrinas, que no se encuentran de forma natural en los alimentos, sino que se obtienen por hidrólisis o corte del almidón y se utilizan en fórmulas lácteas infantiles de inicio y en fórmulas enterales. Las fórmulas enterales nos van a servir para los pacientes hospitalizados que no pueden comer normalmente por la boca. Existen otros oligosacáridos como los fructo-oligosacáridos y los galacto-oligosacáridos, como la rafinosa, la estaquiosa y la verbascosa, que no son atacados por enzimas digestivas, pasando al intestino grueso. Entonces, si no son atacados por las enzimas digestivas, no van a ser digeridos, ¿no es cierto? Y son considerados por ello como fibra alimentaria. Ahora también tenemos a los polisacáridos. Los polisacáridos ya van a ser los carbohidratos o hidratos de carbono más complejos, ¿ya? Porque ellos van a estar formados por muchas moléculas de monosacáridos. Dentro de este grupo destaca el almidón. ¿Y qué era el almidón? El almidón, ¿se acuerdan que se encontraba en el pan, en la harina, ¿no? También conocido como fécula. Es el hidrato de carbono más abundante en la alimentación. Se encuentra en los vegetales, siendo especialmente abundante en los granos de cereales, semillas de leguminosas, raíces como la mandioca y tubérculos como las patatas, el camote, ¿no? Está constituida por numerosas moléculas de glucosa unidas entre sí, formando cadenas lineales, que se les dice amilosa, y ramificadas, que son llamadas amilopectina, siendo en general más abundante la cantidad de amilopectina. Ahorita vamos a ver su estructura. Y otro polisacárido viene a ser el glucógeno. Es asimismo un polisacárido de origen exclusivamente animal. El glucógeno se localiza en el hígado y en el músculo. Es decir, que todos nosotros en nuestro hígado y en nuestro músculo vamos a encontrar glucógeno. Sin embargo, desde el momento del sacrificio del animal, el posterior almacenamiento de las piezas cárnicas y el manejo culinario suponen una pérdida importante de su valor nutricional. Por ejemplo, las ostras y mejillones son alimentos ricos en este polisacárido, pero no son muy consumidos, ¿no? Tanto el almidón como el glucógeno se hidrolizan por enzimas digestivas del intestino delgado. Entonces, sí son hidratos glucémicos, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver un poquito más. Por el contrario, existen otros polisacáridos que no se parecen químicamente ni estructuralmente al almidón, por lo que se denominan polisacáridos no almidonáceos, los cuales no se atacan por enzimas digestivas del intestino, pero sí por la flora bacteriana. O sea, estos no se van a digerir por las enzimas digestivas, pero sí se van a digerir por nuestra flora propia,
que tenemos en nuestro organismo. Constituyen la mayor parte de la fibra alimentaria y se trata de la celulosa, las hemicelulosas, las pectinas, las inulinas, las gomas y los mucílagos. Ustedes van a trabajar mucho con eso de la celulosa, las hemicelulosas, las pectinas, las gomas, los mucílagos, en lo que es elaboración de productos. Ahí van a ver para qué sirven, por qué se utilizan. Entonces, estas fibras sí se van a poder digerir, pero no por las enzimas digestivas, sino más bien por la flora bacteriana. Son los hidratos de carbono no glucémicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, ¿en qué alimentos se encuentran? En la amilosa tienen un 24%, quiero decir, en el maíz tienen un 24% de amilosa, tienen un 76% de pectina. Los contenidos pueden variar apreciablemente según las diferentes variedades, claro, porque por ejemplo acá el principal tenemos el maíz, pero también hay un maíz serio, un maíz alto en amilosa. Por ejemplo, en la patata o camote hay diferentes variedades, ¿no? Iguales en el arroz, iguales en la tapioca o mandioca, iguales en el trigo. No hay una sola variedad. No hay por ejemplo, no vamos a hablar de camote morado, camote amarillo. No hay un solo alimento, son varias variedades. Entonces, dentro de esas variedades, las cantidades son diferentes. Ahora tenemos otro tipo de hidratos de carbono glucémicos, como son los polioles. Los polioles, como su nombre indica, son hidratos de carbono con grupos alcohólicos. En lugar de tener grupos aldehídos o cetonas, bueno, eso ya lo van a ver más los que conocen, los que les gusta mucho la química, van a ver que en la primera, en vivo, no sé qué es, ¿no? en la tercera diapositiva que les mostré, ahí se muestran los grupos alcohólicos, los grupos aldehídos. Entonces me van a poder entender un poquito más, pero no se preocupen si no entienden bien esta parte. Lo importante es que entiendan su función en la digestión y en la alimentación, ¿ya? Entonces nos dice polioles porque sus grupos alcohólicos van a estar más ahí que sus grupos aldehídos o cetonas, como ocurre en los otros carbohidratos. Ahora, ¿cuáles son las funciones principales de los hidratos de carbono? Como dijimos en la clase anterior, la función principal de los carbohidratos, hidratos de carbono o glúcidos, principalmente va a ser la función energética, a través de la utilización de la glucosa, que como luego se pondrá de manifiesto, es el componente mayoritario, sino único en la composición de los diversos hidratos de carbono. Su valor energético, ¿cuál era? 4 kilocalorías. Eso lo tienen que tener siempre presente. 4 kilocalorías por gramo. Hidratos de carbono, 4. Proteínas, 4. Grasas, 9. Eso no se deben olvidar nunca. En términos prácticos, la función energética apuntada es la que hay que destacar de manera especial. No obstante, no se puede olvidar algún otro aspecto y algún hidrato de carbono como se indica a continuación. La lactosa. Chicos, no se preocupen en anotar porque igual yo estos archivos se los mando. Entonces eso va a quedar ahí. Lo importante es que traten de entender lo que estoy hablando, ¿ya? Como pueden ver, todo lo que estoy hablando también está escrito acá. Yo trato de mandarles toda la información para que no se preocupen en estar anotando y tengan ahí anotada la información, sino que traten de entenderlo. La lactosa. Entonces, ¿cuál es la función que cumple la lactosa? La lactosa no tiene por qué ser un componente importante de la dieta una vez superado el primer año de vida, pero sí lo es durante este periodo, dado que su función, además de la energética, no se olviden que la lactosa está en la leche, va más allá de la misma, contribuyendo al desarrollo cerebral a través de la galactosa, a la desintoxicación de componentes liposolubles mediante la formación de ácido galacturónico o glucurónico, al fomento de una flora bífida que es muy necesaria en el periodo citado,
en el periodo del primer año de vida y a la posible mejora en la absorción de calcio. Entonces es muy, muy importante la lactosa sobre todo durante el primer año de vida. Una vez superada la época de la lactación, un año de vida aproximadamente, pero recuerden que ahora se recomienda siquiera como mínimo hasta los 2 años. La lactosa pierde esas cualidades y su ingesta viene obligada no por ninguna ventaja especial, sino por la casi universal necesidad de incluir leche en la alimentación habitual para la provisión de calcio sobre todo. Claro, a partir del año de vida ya al lactante o al bebé se le puede dar ya otro tipo de lácteos, ¿no? Inclusive leche, queso, yogur. Ahora, ¿cuál es la otra de las funciones de los hidratos de carbono? La formación de ácido glucurónico. ¿Y qué es el ácido glucurónico? Uno de los ácidos urónicos formados de especial importancia es el ácido glucurónico con una función especialmente desintoxicadora, como por ejemplo para la bilirrubina. Entonces, el ácido glucurónico es un ácido que nos va a permitir desintoxicarnos. ¿Ya? El hidrato de carbono también cumple una función de azúcar en membrana. Diversos azúcares, algunos formados endógenamente, o sea, dentro de la célula, se localizan en la membrana plasmática, en las glucoproteínas de la misma con funciones diversas. Y uno de ellos es el azúcar. El azúcar también se va a localizar, o el hidrato de carbono se va a localizar también dentro de la célula para cumplir una función específica. La glucosa, a través del ciclo de las pentosas, va a generar ribosa, azúcar fundamental para la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Y dónde van? Para hacerlo esto más sencillo, ¿dónde van los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos van a formar parte de nuestro ADN. Entonces, la glucosa, que es un hidrato de carbono, va a generar ribosa, que es el alimento fundamental para que se formen estos ácidos nucleicos que vienen a ser el ADN y el ARN, que son parte de nuestra genética. Ven que sí es muy importante, son muy importantes los hidratos de carbono. La presencia de suficiente cantidad de hidratos de carbono en la dieta impide la degradación proteica y movilización lipídica que puede provocar efectos no deseables. Ahora veamos los hidratos de carbono no glucémicos, que viene a ser la fibra alimentaria. ¿Qué función cumple la fibra alimentaria en nuestro cuerpo? Bajo la denominación de fibra alimentaria se podrían incluir todos aquellos hidratos de carbono, incluidos el almidón resistente, que no pueden ser degradados por enzimas digestivas, ¿se acuerdan? Las tijeritas. Entonces, los componentes más importantes de la fibra son la celulosa, la hemicelulosa, las pectinas, las gomas, mucílagos y lignina. Los tipos de fibra. En la actualidad, la fibra alimentaria se puede dividir en fibra soluble y en fibra insoluble, así denominadas dada la capacidad o no de solubilizarse en agua. Entonces veamos este gráfico. La fibra insoluble, integrada por celulosa, algunas hemicelulosas y ligninas, es aportada sobre todo por los cereales y derivados del pan. Los cereales y sus derivados. Los derivados de los cereales vienen a ser el pan, las pastas, el arroz, entre otros, especialmente las variedades integrales. Parte de ellos son las fibra insoluble. Este tipo de fibra, aunque insoluble, es capaz de retener, debido a su estructura, una pequeña cantidad de agua. Entonces, ¿qué atrae esta fibra insoluble? Un poco de agua. Como no es atacada por la flora intestinal, en el colon se excreta como tal por las heces, contribuyendo a que éstas sean más voluminosas. Este hecho permite aumentar la motilidad intestinal, sobre todo del colon, ayudando de esta manera a prevenir y aliviar ciertos trastornos digestivos como el estreñimiento. Entonces, ¿qué nos va a permitir la fibra insoluble? Jalar un poquito de agua para que nuestras heces, por así decirlo, no sean tan secas y se puedan digerir de buena manera. Ahora, la fibra soluble. ¿Quiénes conforman parte de la fibra soluble? La comprenden las pectinas, con diversas hemicelulosas, gomas y mucílagos. Se encuentran sobre todo en las legumbres como la lenteja, el garbanzo, la alverjita.
frutas como las manzanas, las naranjas, los plátanos, verduras como la espinaca, la coliflor, entre otras, y cereales como la cebada y la avena. Cuando este tipo de fibra entra en contacto con el agua, forma un gel que aumenta enormemente el volumen de fibra ingerida, afectando así a la motricidad intestinal y reduciendo el tiempo de tránsito de los contenidos intestinales. Entonces, ¿esto qué va a hacer? ¿Recuerdan que el insoluble solo jalaba un poquito de agua y hacía que aumente el volumen? Al contrario de esta, la soluble va a jalar un poco más de agua y va a formar como un gel. Ustedes, por ejemplo, han abierto una hoja de sábila, han podido ver que ahí se forma como, sale como un gel cuando la abre. Así, casi parecido a esto, se va a formar como un gel y se va a aumentar de manera enorme el volumen y va a hacer que resbale el alimento mucho más rápido. Por ejemplo, si los hidratos de carbono se digerían en 1 hora, ahora van a digerirse en menos tiempo porque va a hacer que jale esto rápidamente y muchas veces no va a permitir que muchos de los nutrientes que están en ese alimento se puedan absorber en nuestro intestino. Entonces, como que tiene sus beneficios, como que también no los tiene. Ahora, el almidón resistente. De todo el almidón que se ingiere a través de la dieta, una cantidad no despreciable que puede oscilar entre un 2 y un 5%, no es atacado por enzimas digestivas del intestino delgado. Esto ocurre cuando el alimento que contiene el almidón se calienta y luego se enfría. Por ejemplo, pasa en el camote, en el arroz, en el pan, en algunas papas también. Parte de este almidón que con el calor se había gelatinizado al enfriar sufre un cambio en su conformación. Este se llama un proceso denominado retrogradación. Y es importante esto que ustedes lo sepan, que impide que sea degradado enzimáticamente. La fracción no degradada se denomina almidón resistente, la cual pasa al intestino grueso, donde es atacado por la flora bacteriana, comportándose por tanto como una fibra de tipo soluble, lo que estábamos hablando. La fibra soluble, en conjunto, cuando llega al colon, es fermentada por la flora colónica, lo que da lugar a distintos componentes, como gases y ácidos grasos de cadena corta. Muchos se preguntan, ay, ¿por qué tengo gases? Bueno, ya vieron la explicación de por qué es una de las razones que nos dan los gases. Y los ácidos grasos de cadena corta que se pueden absorber y metabolizarse para dar energía y producir otros efectos deseables. Además de esto, esta fibra, al ser atacada por la flora, contribuye a desarrollar la masa bacteriana que constituye la microbiota del colon. Si ven que me estoy apurando un poco, es que ya se va a acabar la reunión, por eso me estoy apurando. Chicos, entonces, ¿cuáles son las principales funciones de las fibras? La fibra, entonces, como hemos dicho, va a absorber agua, va a hacer que se digiera mucho más rápido el alimento, va a ayudar a evitar la excesiva ingesta de alimentos al provocar una sensación de saciedad. Mientras más o más volumen hay en mi estómago, yo me siento más saciado. Contribuye a mantener un adecuado nivel de glucemia, muy importante para las personas con diabetes. Evita efectos indeseables de algunos compuestos, como pueden ser agentes cancerígenos, al reducir el tránsito intestinal. Ya no hay agentes tóxicos que se puedan quedar. Absorbe el colesterol de la dieta, importante para aquellos que tengan colesterol alto. La fermentación de las fibras solubles produce ácidos grasos volátiles de cadena corta, como el acético y el propiónico, que producen efectos beneficiosos. La fibra en su conjunto contribuye al desarrollo de una adecuada flora bacteriana. Por lo indicado, la escasez de fibra ha sido relacionada con algunas patologías como el cáncer de colon, el estreñimiento, etc. Cuando no consumimos muchas verduras, muchas fibras, donde mayormente se la fibra, entonces es con mayor riesgo de cáncer de colon, que suframos de estreñimiento, ¿no? La fibra igualmente es empleada para el tratamiento dietético de algunas enfermedades como el estreñimiento, la obesidad, la hipercolesterolemia y la diabetes, y ya explicamos el por qué. Bueno, acá está resumido todo lo que les he hablado. Ahora, las fuentes alimentarias de hidratos de carbono, bueno, ya lo hemos estado viendo, ¿no? En los alimentos de origen animal solo se encuentran en la leche, como la lactosa, en el hígado y en el músculo, como el glucógeno.
Los hidratos de carbono complejos abundan en cereales y derivados como pan, arroz, pastas y maíz, en legumbres como lentejas, judías y alubias diversas. Judías les dicen a las vainitas, a las alverjitas, garbanzos, guisantes y soya en tubérculos. Para cumplir con los objetivos recomendados por los expertos, se aconseja incluir en la dieta cereales complejos. ¿Ok? Bueno, acá va a ver un cuadrito donde se encuentran la cantidad de carbohidratos en cada alimento. En el azúcar es casi al 100% y en el que menor cantidad de hidratos de carbono van a encontrar es en los huevos. ¿Listo, chicos? Gracias. Listo, chicos. Bueno, la reunión ya se va a cerrar. Cualquier duda que tengan, mándenmela por el WhatsApp o si quieren que les grabe un audio adicional. ¿Ya? A ver, tenemos un chat. Ya. Me hablan por el WhatsApp si tienen alguna duda adicional y vamos a ver si en plataforma ya vamos a activar el chat para que también me puedan conversar por ahí. ¿Ya, chicos? Gracias. Sus dudas me las mandan porque yo ya les voy a mandar este archivo y otro adicional, un video más para que hagan sus tareas. Ya también les voy a mandar la tarea. La voy a subir ya a plataforma. Listo, chicos. Gracias.